Elegir este camino no fue fácil. Siempre me han dicho que tengo que dedicarme a lo que me gusta, pero cuando optas por esa opción, el reproche siempre es el mismo. ¿Y de qué vas a vivir? Es entonces cuando te das de bruces con la realidad y te das cuenta de que la elección de tus estudios no depende tanto de lo que te guste, sino de cuántas salidas tenga. Y en mi caso, habiendo elegido la música, en España solo tenía 3: tierra, mar y aire. Terminé el grado profesional de música, 10 años de mi vida, desde los 8 hasta que ya tenía edad para votar. Después 4 años de grado superior y después vendría ese máster en Alemania. Pruebas para orquestas, clases de perfeccionamiento, nunca llegaron. En marzo nos confinaron y vi cómo el poco futuro que tenía se esfumaba. Algunos se refugiaron en el estudio individual para evadirse. Otros emprendieron proyectos aparcados para los que nunca encontraban tiempo. Otros jamás dejaron de cumplir y se reinventaron a marchas forzadas. Y los que jamás se olvidaron de lo necesaria que es la música en tiempos difíciles. Ahora el panorama era distinto. Podíamos salir a la calle, pero estábamos desorientados, sin rumbo, hasta que apareció el director. Nos reunió por lo que éramos, por lo que representábamos. Nos dio un propósito, una meta. Nos recordó por qué hacíamos lo que hacíamos. Llevaba tiempo preparando el golpe perfecto. Una misión realmente difícil y complicada, que requería de una precisión de maquinaria suiza. Organizar un concierto. Gracias a todos por aceptar esta oferta de trabajo. En los tiempos que corren, reconforta que haya gente valiente como vosotros que resista en este mundo de peligros e incertidumbre. Que os quede bien claro. A la gente le importa un bledo que sobrevivamos. No perderían ni un segundo de sus sueños si desaparecemos. Pero les demostraremos de qué pasta estamos hechos los músicos. Antes de empezar el plan, unas reglas básicas. La primera. Estamos aquí para ganar dinero. No por la recompensa de los aplausos ni por lo bonito que es el arte. Al menos hasta que nos dejen pagar con ello. La segunda norma. No le digáis a nadie que estáis aquí ni lo que estáis haciendo. Así evitaréis el sonrojo de que os pregunten música, pero algo más hará, ¿no? Y la número 3, y la más importante. Prohibido hacer chistes de violas, ¿de acuerdo? Bien, comencemos. Los ensayos serán parciales, cuerda y viento por separado, durante 2 o 3 semanas. Y luego ensayaremos toda la orquesta. ¿Sí, Mozart? Pero en el local de ensayo habitual no entramos. ¿Tendríamos que alquilar otro espacio o cuál es la idea? Buena pregunta. Según un estudio de la Filarmónica de Viena, los violinistas no exhalan más partículas cuando tocan que cuando están en reposo. Los trompetistas proyectan una condensación localizada cerca de sus vías respiratorias y solo la flauta travesera emite partículas que llegan a una distancia de hasta 80 centímetros. Esa sería la distancia máxima de propagación en caso del viento. ¿Beethoven? Se olvida, director, de que la distancia de subida es de 1,5 metros. Lo sé. Teniendo en cuenta que somos 40 personas, necesitaríamos un local de unos 120 metros cuadrados con ventilación para poder ensayar cumpliendo la legalidad. O sea, ¿pero no haría falta protocolos, alguna medida o algo? No podría estar más de acuerdo contigo, Tchaikovsky. La cuerda ensayará con mascarilla y el viento separado por mamparas de metacrilato. Vamos, como tocar en una pecera, ¿no? No te quejes que tú por lo menos no tienes que estar con mascarilla. Pues que sepas que tú... ¿Habéis terminado ya? Bien, el siguiente paso será buscar el repertorio. Lógicamente, por las circunstancias del momento, no podremos hacer ni obras corales, ni zarzuelas, ni óperas, ni operetas, ni ballet, ni musicales. Y en general, ningún tipo de obra que implique música y escena. Pero esos son los programas más atractivos para el público. Música y escena, la obra de arte total. Que sí, Wagner, pero hace falta alquilar un espacio muy grande para meter a toda esa gente. Bueno, pero quien no arriesga no gana, ¿no? Además, lo que nos cueste el espacio lo compensaremos con las entradas vendidas. Ay, Vivaldi, siempre tan soñador.
Según la orden de 18 de agosto de 2020 de la Consejera de Salud, que modifica el anexo de la orden de 18 de junio de 2020 de la Consejera de Salud sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad, modificado por las órdenes de 28 de julio y 7 de agosto de 2020, salas de cine, teatros, circos de carpa, auditorios, palacios de congresos y establecimientos espacios similares que destinan a espectáculos públicos, actividades culturales o recreativas y interacción de reuniones, podrán desarrollar su actividad con un aforo máximo del 60% de su capacidad autorizada por cada sala o espacio, con un máximo de 600 personas. ¿Y en el Euskalduna? 600 personas. ¿Y en el estadio de San Mamés? 600 personas. ¿Alguna pregunta más? Que no sea sobre el tema del aforo. Pues vaya faena. Seguro que incumplimos la regla número 1 antes de lo que pensábamos. No te desanimes, va. Seguro que enseguida se dan cuenta de que la gente no se contagia en los teatros y enseguida empiezan a aflojar las medidas. Vaya, el gobierno vasco acaba de bajar el aforo máximo de 600 a 400 butacas, impuesto el toque de queda a las 10 de la noche, restringida la movilidad entre municipios y prohibido los ensayos y actuaciones de agrupaciones musicales no profesionales. No hace sino hacer más épico nuestro regreso a los escenarios. Venga, va, silencio. Silencio. ¡Silencio! Ha salido una plaza fija en una escuela municipal de música. Bien. Ahora que tengo vuestra atención, repasemos una vez más el plan. Que sepáis que llevo tiempo preparando este golpe. Es Conozco más al difícil dedillo hacer toda la cultura en normativa. este país Lo único que tenemos robar el Banco cumplir de es España. con unas reglas básicas que he resumido en